92.9 FM. La clave, me escucha. Como siempre, está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse, adoptada actualmente por las universidades. Les Salles, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que le permitirán fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Lo puedes contratar ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Y Cabify para empresas, el transporte ejecutivo para tus colaboradores que compensa el 100% de sus emisiones de carbono a nivel global. Estamos regalando desde el día de ayer, sorteando 2 libros, el de Pablo de Roca, Epopeya, que es una antología de poesías del poeta chileno, y de Carlos Basso, un libro donde investigó la presencia en Chile del submundo clandestino de la CIA, la KGB, la DINA, los nazis en términos históricos. Chile Top Secret. Para concursar, ya saben, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con nuestro panel de estos días miércoles: Francisco Martorell, Verónica Pinilla y José Francisco Lagos, subdirector del Instituto República. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, todo muy bien. Ahora, los veo abrigaditos. Un saludo a Jorge Acosta, que fue papá. Sí, fue papá. Sí. Mira. La de por Natal. Felicitaciones. Un gran felicitaciones, qué bonita a él noticia. y a su señora y a Jorgito Junior, Jorge Acosta Junior. Bueno. Oye, a ver, varias cosas. Partamos por aquellas cosas que de alguna manera discutimos la semana pasada y que están vigentes. Se empezó a producir un movimiento en todo este affair trágico que fue el vertimiento del petróleo diésel en Osorno por parte de Sal. Se anunció ayer el despido, la salida de Guillermo Pickering, el presidente de Aguas Andinas, que es la filial, la matriz, digamos, de ESAL, y hay toda una discusión respecto de si esto implica que van a haber cambios de tan importancia en términos ejecutivos que de pronto habría que darle una oportunidad a ESAL para que continuara con la concesión, o si esto es más bien un sacrificio de, como digo yo, de la reina para salvar al rey, que en definitiva es la concesión, y por lo tanto tú sacrificas a una figura lo suficientemente importante como para decir, oye, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas de otra manera, no nos quiten la concesión. Pero esa discusión está planteada y es transversal en términos de opiniones, en términos de oposición y gobierno. Gente de gobierno ha sido muy dura con que se debe quitar la concesión, y también lo han hecho desde la oposición, y hay defensores y por distintas razones. La mayor cantidad de defensa tiene que ver con que no es tan fácil el proceso de caducar una concesión. Si bien se necesita un proyecto presidencial que se ha iniciado, tú tienes, por el valor que tiene el agua, tienes que garantizar que quien quiera que asuma eso interinamente lo lleve a buen puerto y no vaya a pasar una situación peor. Dejo abierto ese foro. Yo creo que hay... perdón. Sí, yo creo que hay esos 2 puntos y un tercer punto. Yo creo que efectivamente lo que espero es que la salida de Guillermo Pickering no sea solo esto es fuego artificial, de sacrificar a la reina, sino que además también sea
el inicio de un corte en toda esta relación espuria que existe entre la política y la empresa. De manera que efectivamente se den cuenta los empresarios que a veces es bueno tener gente calificada en la parte ejecutiva del sector, pero y que no busquen única y exclusivamente un vaso comunicante con el poder para salvar situaciones. Es decir, que no sean aquellos ejecutivos buenos los que les abren las puertas del gobierno, del Congreso, del Parlamento. Que no sean lobistas, dice. Que no sean lobistas. O que no parezcan como lobistas. Creo que eso sería interesante. Segundo, ESAL tiene que pagar. Y no solo con la salida del presidente del directorio. Debe salir, efectivamente. Yo creo que hay que terminar la concesión porque eso sería una señal potente de que no se van a permitir situaciones como esta. Lo que ocurrió en Osorno es muy grave. 10 días una comunidad, una ciudad completa, sin agua y sin haber tomado las precauciones, y después de todo lo que vimos y todos los errores que cometieron, donde no supervisaron, donde no se preocuparon, donde miraron con desdén y hasta por debajo del hombro a una ciudad como Osorno, creo que no es aceptable y no basta con la salida de Pickering. Y tercero, que obviamente que el otro punto es que efectivamente las ganancias de estas empresas concesionarias se bajen a un porcentaje más razonable y empecemos también a revisar aquellas concesiones de los 90 y de los inicios del 2000 que fueron dadas en otra situación financiera del país, cuando no había ninguna posibilidad de alguna manera sentarse de igual a igual y que requeríamos inversión extranjera y que se les dieron porcentajes muy altos de ganancia. Y esto se entronca también, bueno, con lo que está pasando con las cuentas de la luz, que efectivamente han aumentado considerablemente, y además en un marco de situación económica bastante complicada, con un dólar escapado, con una ya no guerra comercial, sino además guerra de divisa entre Estados Unidos y China, que hace que la situación económica se haya complicado, con el crecimiento a la baja. Es decir, estamos viviendo una especie de tormenta perfecta que el gobierno debe enfrentar porque se vienen tiempos no mejores, sino tiempos difíciles, y eso lo sabe el equipo económico, lo sabe el Banco Central, lo sabe la oposición y lo sabe todo el mundo. Entonces todo esto se entronca para que hoy aprovechemos esta situación para tomar decisiones que a futuro sean mejores. Sí, ahí tú, bueno, tocaste varios elementos, yo creo, de la discusión central, ¿no es cierto?, que tiene que ver con primero la calidad o la arquitectura normativa en la cual este tipo de entrega o concesiones se hacen, ¿no es cierto? Y cuál es la relación que tiene el Estado con este tipo de instituciones, empresas, cuáles son los estándares de calidad de la empresa, también lo mencionaste, y por otro lado, cómo también hoy día, a la luz de el nuevo contexto que estamos viviendo, ese tipo de normativa o contrato, este contrato público-privado finalmente se tiene que revisar, porque ahí lo que sucedió en Osorno, y yo creo que finalmente es la discusión que queda en la mesa primero, y es lo que tú mencionabas, Francisco, ¿cuál es el tipo de sanción para este tipo de empresas? ¿Ah? ¿Cómo sancionamos a empresas que además en la práctica también desde un punto de vista de política pública es difícil eliminar de un día para otro? O sea, tú tienes la concesión de la entrega del agua a una comunidad muy grande y que este tipo de cambio genera una transición, un periodo de transición que es muy complejo de implementar. Porque esto no es cambiar una empresa de un momento a otro y cambiar el servicio y el sistema. O sea, esto requiere obviamente una mirada un poquito mayor. Entonces, por lo tanto, como estos puntos de inflexiones son tan difíciles de implementar, esto tiene que estar acordado muy adecuadamente en el contrato que se vaya a establecer o firmar con anticipación. Y me da la impresión de que este tipo de situaciones y de crisis que vivimos, que se vivió en Osorno y que se pueden vivir en el futuro en otras ciudades también, no estaban realmente estipuladas adecuadamente en los contratos anteriores, no estaban estipulados esta competencia, obviamente, del precio que tú mencionas, las condiciones de calidad, en qué momento uno puede o tiene las facultades como Estado, digamos, de sancionarlo, qué tipo de sanción es la adecuada. Entonces, se abre una discusión que es importante sobre cómo de aquí para adelante vamos a
negociar y vamos a establecer tipos de contratos entre el Estado y las empresas para estas concesiones y para muchas otras que hay, porque efectivamente Chile tiene la implementación de política pública muy instalado la idea de que es la empresa privada la que implementa la política pública. Y eso lo vemos en el sistema de reinserción laboral, reinserción social, lo vemos en gendarmería, lo vemos en casi todos, muchos de los programas que se generan en el Ministerio de Desarrollo Social, en salud, en educación, en sanitaria, para qué decir el sistema de pensiones, ¿no es cierto? O sea, todo está sostenido de alguna manera en las empresas privadas. Entonces, lo que a mí me genera mucha preocupación es que para que ese tipo de contratación o ese tipo de vinculación, que no es una vinculación fácil, y por lo tanto por eso existen normativas, tenga que funcionar bien, tú requieres también de una conciencia o de una capacidad de la empresa de poder entender el rol que cumple la sociedad. ¿Ah? Entonces, vemos que nosotros le pedimos a los funcionarios públicos mucha ética y hemos avanzado con leyes de probidad, ¿no es cierto?, sanciones a los partidos políticos, al sistema político, a la misma ciudadanía, ¿no es cierto?, pero vemos que yo veo de que hay una patita coja respecto a cuál es el rol que le pedimos nosotros a la empresa privada. ¿Ah? ¿Cuál es la ética de la empresa privada? ¿Cómo? Porque claro, tú tampoco puedes pedirle permanentemente a la empresa privada o tener un sistema sancionatorio fiscalizador que esté presente en todas las empresas. Eso es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que pedirle y exigirle a las empresas que sean responsables. Pero esa responsabilidad pareciera que no viene de la mano de un comportamiento preventivo. ¿Ah? Entonces, frente a lo que decía Fernando sobre la salida de Pickering, bueno, obviamente las empresas definen internamente qué ajustes hacen. Yo la verdad que eso no me genera, yo no tengo opinión sobre eso, sino que tengo opinión sobre cómo la empresa, el Estado va a resolver esa relación con la empresa. José Francisco Lagos. Yo creo que ante la dramática situación que se vieron, o sea, que se vio en Osorno, y de hecho ahora hicieron unas pruebas que... 23 puntos encontraron puntos de contaminación. Con combustible, claro. O sea, la situación es gravísima. Y yo apunto al punto de vista institucional que a mí... De Guata, o la primera impresión que tendría es eliminen la concesión, evidentemente una empresa que no cumplió con los estándares y provocó un problema mayúsculo, sobre todo para las personas que viven ahí. Pero lamentablemente, a pesar de que la situación es gravísima, hay que tener ojo con la solución que se da, porque cuando nos arrancamos de la institucionalidad para dar una solución a un caso dramático, después empiezan a aparecer casos mucho o igual de dramáticos o mucho más dramáticos porque la sensibilidad de la gente cambia. Y yo creo que ahí el desafío y la deuda también es de la institucionalidad completa, es decir, cómo nos ponemos en el caso, no solo que la empresa incumpla en algunos casos concretos, como por ejemplo multarlos por algunas malas prácticas, sino que cuál es la sanción máxima, incluso acciones penales contra los responsables de desastres de esta medida. Pero siempre y cuando esas sanciones sean previamente conocidas por todos los que van a postular a esas concesiones y además una vez que se haya incorporado al sistema general y no al caso concreto. Porque cuando uno hace medidas de drásticas, porque el otro día leía y decía, la decisión de caducar la concesión de ESAL queda en el presidente de la República. Yo no estoy dispuesto a esa arbitrariedad. Me parece arbitrario porque el presidente de la República, no quiere decir este en concreto o cualquier otro, tiene factores que no necesariamente son los mejores o intereses que no necesariamente son los más óptimos para tomar decisiones de esa medida. Por tanto, lo más razonable es que sea una decisión institucional, o los tribunales de justicia, o un organismo técnico autónomo que no dependa del vaivén político. Pero ¿a qué apunto? Que la sensibilidad de la población, si es que nosotros hacemos algo en este caso concreto, temo que pueda ser una especie de barrancones. Es decir, que se va a arreglar o se va a apuntar a que se arregle con un llamado del presidente de la República, y eso a mí me parece de la peor señal que podemos dar de manera institucional. Ahora, por tanto, hay un doble desafío ahí. Es bien interesante que hayas traído a colación lo de Barrancones, porque yo lo escuché también en otras partes ayer. Esto de que se le criticó mucho al presidente cuando se produjo la manifestación al principio de su gobierno en Barrancones, y él informó que había llamado a la empresa directamente y le había dicho que no generaran
ese proyecto termoeléctrico cuando el proyecto estaba lanzado, tenía un proceso, había pasado una serie de instancias institucionales y por lo tanto ahí él tomó una resolución ejecutiva individual que alteró bastante a muchos de sus ayudantes que acaban de entrar al gobierno. Pero esa fue una situación que uno tiene que recordar, a diferencia de esta, que fue motivada y gatillada por una movilización inédita en términos de ciudadanía que se convocó prácticamente por WhatsApp y por llamados telefónicos y que fue una envergadura tal que el presidente en ese entonces no quería partir su gobierno con un problema muy serio en materia de ciudadanía y por lo tanto tomó la decisión de saltarse todas las normas institucionales que su gobierno llevaba adelante y cancelar Barrancones. Pero lo de hoy día tiene a mi modo de ver una situación distinta porque aquí hay un récord de la empresa. Hay un récord en materia de multas, hay una seguidilla de situaciones que han ocurrido y la última es esta que es gravísima y que incluso la empresa de alguna manera asume esa responsabilidad en la forma del despido del presidente de la matriz. Pero al mismo tiempo, José Francisco, yo creo que el resorte de un decreto de caducidad es una facultad del presidente de la República, la tiene, es constitucionalmente de él. Y por lo tanto, si es que él lo quiere ejercer, a diferencia de Barrancones, está siguiendo la institucionalidad, no se la está saltando como era en ese caso. Y tú sabes que además yo creo que al presidente de la República también hay que darle ciertas facultades. Yo creo en los presidentes... Perdón, al presidente de la República tiene todas las facultades. Todas las facultades, pero hay que permitirle que las ejerza, a eso me refería. ¿A qué voy con esto? Es que nosotros necesitamos también estadistas. Necesitamos gente que en un determinado momento diga, hay que hacer algo. A mí, por ejemplo, algo que me tiene muy preocupado es, por ejemplo, la falta de decisión del país en su desarrollo futuro, permanentemente. Por ejemplo, obras de infraestructura. Cuando Eduardo Frei Montalva dijo hay que hacer el túnel Lo Prado, le vinieron todos los ingenieros y dijeron es imposible, es costosísimo, no vale la pena. Dijo, hay que hacer el túnel Lo Prado. Y se hizo el túnel Lo Prado. Y hoy, ¿quién pone en duda que el túnel Lo Prado fue una obra? Un acortamiento brutal. Un acortamiento y además unió sectores, etcétera. Bueno, lo mismo que pasa con el país. ¿Cuáles son nuestras grandes obras de infraestructura? Mover santiaguinos de un lado para otro. Que está bien, digamos, pero eso lo que sigue haciendo es concentrar en esta ciudad a todo el mundo. Que no es suficiente. Entonces, como que... no. Pero ¿dónde está el túnel de baja altura a Argentina? ¿Dónde está el tren de alta velocidad? ¿Dónde están los puertos súper automatizados? Siempre en manos de privados. Y cuando el privado no lo quiere hacer, no se hace. No se hace el túnel en la Argentina. Y ahí seguimos con los camiones parados en invierno durante meses y meses cuando se cierra la cordillera. Ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que lo de Barrancones, que se dio en un momento muy clave, como dice Fernando, me gustó porque el presidente... No se saltó la institucionalidad, sino que agarró el teléfono y llamó a la persona con la cual tenía confianza y le dijo, ¿sabes qué? No avances con este proyecto. Y por suerte se hizo así. Entonces, ahora es distinto, como dice Fernando, y estoy de acuerdo. Ahora se inicia un proceso absolutamente institucional, regulado, con una empresa que ha incumplido todos los factores de la concesión. Entonces, si es que hoy no somos capaces de decirle a esta empresa, ojo, así, en Chile no queremos empresas privadas, todos van a hacer lo que quieran. Ojalá tuvieran lo que dices tú. Además, esto fuera acompañado de acciones judiciales, de multas para que no salgan colados, es decir, multas más altas de las que existen, pero desgraciadamente sabemos que hay un piso, etcétera. Pero efectivamente, ojo, sí. Avance, ahora, presidente. Ahora, ¿sabes qué? Yo, mira, veo que en esta discusión, que obviamente es válido hoy día esperar que la sanción sea mayor justamente por la cantidad reiterada de errores, digamos, o faltas de criterio que ha tenido la empresa. Dicen que no son 1.000, son más de 8.000 los litros de petróleo que
fueron, digamos, tirados. Entonces, ahí hay un tema, pero hay un tema de la fiscalización. Mira, en las últimas 3 semanas hemos tenido un conjunto de crisis derivados de los problemas de fiscalización del Estado. Tenemos Osorno, tenemos Línea Azul, ¿no es cierto? Tenemos Puchuncaví. ¿Ah? O sea, hay un conjunto de hechos, ¿no es cierto?, que son críticos para las comunidades, donde Isla Guarelo, tenemos Isla Guarelo, en el lugar, obviamente. En el lugar, pero entiéndeme que es una joyita. Una joya, claro. Entonces, ahí escuché el otro día, y parece que a los chilenos no nos gusta que nos digan aquello que no queremos escuchar, una cosa terrible. Escuché al superintendente suplente de la Superintendencia de Medio Ambiente, y que me da la impresión de que lo que decía el superintendente efectivamente era algo brutal, que decía, nosotros no contamos con todas las capacidades y las atribuciones legales para poder regular de buena manera este tipo de crisis, porque no tenemos las leyes. Y toda la gente estaba espantada por lo que dijo el superintendente. Entonces, pero a mí me culpa parece... de él. Además, el pobre tipo enfrentando... La pregunta que entonces, cae de cajón, ¿cómo hacemos pero eso? La pregunta que cae de cajón ahí, que yo la he manifestado varias veces, ¿eso es casualidad o es diseño? Yo tengo la impresión de que eso es diseño. Las concesiones se hicieron en torno a superintendencias débiles. Claro. Para que no jodieran, entre otras cosas, a quienes tenían que propulsar y hacer el crecimiento y toda la cuestioncita. El lado negativo de todo aquello es que no estás viendo, porque no tienes suficiente inspectores para poder auscultar y tienes recursos muy menguados para poder ejercer la vigilancia. Por lo tanto, básicamente tú descansas en que la empresa se autovigile. Y eso, bueno, claro, el resultado es lo que estamos viendo en el SAL. Claro, y esperamos que ocurra la catástrofe porque tenemos líquidos perclorados en la zona donde están los vertederos, tenemos tranques de relave en la minería que nadie los está controlando para saber cómo están contaminando o cuál seguridad tienen. Es decir, una serie de cuestiones y tiene que ver con este diseño. Sí. 3 personas en una superintendencia, 5 para supervisar y que tienen que repartirse por todos lados, son como los inspectores municipales, 100, claro, con no el tema del comercio ambulante. Se requiere un sistema con una musculatura diferente, pensando obviamente que lo que ustedes plantean, hoy día los servicios y las concesiones están al servicio de la ciudadanía, no al revés. Y eso requiere, además hay un empoderamiento social que no es menor, o sea, a mí no me cabe la menor duda que si la sanción en el tema de Osorno no es la mayor, va a ser la propia comunidad que se va a alzar en contra, digamos, del propio gobierno. Entonces, además genera una tensión importante porque ya las comunidades no están en condiciones de aceptar decisiones a medias tintas. Entonces, ahí la musculatura tiene que ser otra. Tampoco podemos legislar solo pensando en la situación de Osorno, porque eso es lo que nos pasa. Empezamos a legislar en función de crisis y no miramos el espectro mayor. Yo creo que Francisco Lagos. Hay una cuestión que si lo pasamos al punto de vista ideológico en relación a lo que decía Fernando, los que creemos en las concesiones y los que creemos que las empresas privadas tienen roles importantes solucionando problemas públicos, creemos que la función que queda relegada al Estado, que es básicamente fiscalizar y que esos acuerdos se cumplan bien por el bien mayor que se está produciendo ahí, como esa atribución de fiscalizar la puede hacer solo el Estado y nadie más que el Estado, tiene que ser bien hecha. Porque la alternativa, ¿cuál es? O la hacen privado o la hace el Estado. Entonces, ¿qué pensaría uno desde este punto de vista? Es si el Estado no es capaz de fiscalizar bien, ¿cómo va a ser él el que administre el servicio público? Entonces, a mí me parece que la fiscalización, que tal como dije, solamente la puede hacer el Estado, tiene que ser robusta y aquí vamos a estar de acuerdo, supongo. Tiene que tiene que tener una musculatura suficiente para fiscalizar, porque está mal esto de presumir que las personas se van a autorregular. O está mal que todos van a ser ángeles caídos del cielo que van a administrar los servicios públicos. No, porque muchas veces se cruzan intereses, no muchas veces de los más buenos, e intervienen en actividades que son importantes. Por eso es muy importante la institucionalidad de las sanciones. Y yo creo que aquí, más que una decisión sostenida de hacer débiles las instituciones que son fiscalizadoras, yo creo que aquí hay un problema político que es como la desidia frente a un avance y que tiene relación con lo que decía Francisco, es
cómo vemos el desarrollo para el futuro del país. Porque vemos perfectamente el Congreso que el otro día salió un reportaje de cuáles son como las leyes icónicas de cuántos días especiales hay, no sé, día del rodeo, día de la rayuela, un montón de cosas, y cuánto tiempo se perdían esas cosas. Y bueno, yo creo que si los parlamentarios, que son perfectamente emociones parlamentarias, pusieran énfasis en esas cosas, y no solamente lo que atrae más a la prensa, quizás podríamos dar un salto institucional mucho más importante. Y yo creo que no solo el presidente tiene que ser estadista, sino que los parlamentarios tienen que ser estadistas. El problema de eso es que no nos podemos confiar de que las personas que ocupen esos cargos siempre tengan esas características. Y por eso, lamentablemente, tenemos que ponernos en el caso de que sea una persona que no sea estadista o que no tenga intereses generales, sino que busque intereses particulares. Y por eso, a mí no me gusta tanto la idea de la arbitrariedad de las decisiones políticas, por ejemplo, del presidente de la República. Yo solamente decir Verónica que la menciona al Día de la Rayuela y el Día de la Cueca sin desmerecer obviamente ese tipo de actividades, también tiene que ver con la incapacidad del Parlamento de negociar, digamos, leyes mayores, entonces termina sacando lo que hay en cada comisión. Yo creo que no hay que ser tan duro con eso, yo creo que hay espacio en el país también para que en determinado momento puedan darse el lujo de dedicar una horita a temas que también le interesan a la gente. Hay mucha gente que considera que esas cosas son importantes y ellos representan a determinados además sectores y zonas. Tienen una característica particular. Son, para ponerlo en términos de Pablo Milanés, el breve espacio constitucional que le deja iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que muchas de esas cosas, esas cosas muchas veces pasan casi como anecdóticas. Pero desde un punto de vista de un diputado que está en un 99% de su tiempo respondiendo a iniciativas de leyes que provienen del Ejecutivo y nunca del Parlamento, donde está la posibilidad, por ejemplo, de generar una estatua respecto de algo, o ponerle un nombre a una calle, o hacer un día para un determinado pasillo para la rayuela. Eso es el drama que la gente debería conocer de el rango de iniciativa parlamentaria que existe en el país. Y además esas cosas quizás cuánto tiempo llevó, efectivamente también hay un relevamiento de la prensa muy importante cuando ocurren eso y no con otros temas que son más complicados, más engorrosos y que es difícil a veces traducirlo en un reportaje de televisión, entonces prefieren dedicarle más tiempo a la votación sobre la ley de la rayuela. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com/Santiago. Él es Manuel Espinosa, ME3000 para sus compañeros, Emito para su mujer y Papi M para sus hijos. Él tiene toda la tecnología que un trabajador querría en su cuerpo, en su mente y en su trabajo, porque Manuel trabaja en ADT. Contar con la mejor tecnología en seguridad no sería nada sin lo mejor de cada uno de nuestros profesionales. ADT, siempre presentes. Contrátalo en www.adt.cl o llamando al 600-600-0238. ¡Un meteorito se dirige a la ciudad! ¡Despejen las calles! Se acerca el evento más grande de la historia de los Paw Patrol. ¿Por qué el meteorito está brillando? Ahora la patrulla tiene superpoderes. ¡Listos para la superacción! Nunca has visto a la patrulla de cachorros tan fuerte, tan rápidos y asombrosos. Paw Patrol, Mighty Pups. Estreno 8 de agosto, solo en cines. En Eco Green Limitada somos una empresa 100% ecológica. Acá todo se recicla, no se imprime ni media hoja. Toda la empresa funciona con energía solar. Como ve, está lleno de plantitas acá. Bueno, y cuando vamos a reuniones, usamos Cabify Empresas. Sí, Cabify, único servicio de transporte ejecutivo para empresas, responsable con el medio ambiente, ideal para nosotros. Una organización así de ecológica seguro usaría Cabify Empresas.
Empresas, el único servicio de transporte ejecutivo que compensa el 100% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Y su empresa usa Cabify. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfrute tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfruta de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Lesalles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítalos en www.lesalles.cl o llama al 22-597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Lesalles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Y Cabify para empresas, el transporte ejecutivo para tus colaboradores que compensa el 100% de sus emisiones de carbono a nivel global. Tenemos 2 libros para regalar. Ellos son el de Carlos Basso, que se llama Chile Top Secret, que es una historia de la presencia clandestina de el submundo del espionaje internacional, la CIA, la KGB, la DINA, los nazis. Y también de Pablo de Roca, el poeta Epopeya, que es una antología de sus mejores poemas con prólogo de Carlos Droguet. Ya saben, para concursar por estos libros, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Ya, Verónica, tú querías poner un tema. Sí, yo estaba en el descanso, en el pequeño descanso estaba consultando si habíamos discutido antes, no lo recordaba, sobre esta idea de cambiar el Congreso a Santiago nuevamente. ¿Ah? Lo conversamos aquí hace un par de días, pero es un tema que está vigente porque se acaba de instalar, claro, reinstalar después de... Porque exactamente. Reinstalar. Reinstalar. Varias veces ya desde la instalación del Congreso en Valparaíso se ha venido, digamos, cíclicamente discutiendo la posibilidad de volverlo, de traer nuevamente a Santiago. Y ahí yo, de alguna manera, creo que hay un tema que sí... yo creo que se ha confundido un poco por un tema de... Algunos lo han justificado por reducir costos, ¿no es cierto? Por los costos relacionados al traslado, cuánto de los asesores de los ministerios se tienen que trasladar a Valparaíso permanentemente. Son grupos grandes, sobre todo cuando hay debates de... iniciativas de ley importantes, digamos, y son largas en el tiempo, que esperemos que siempre sean, entonces hay un movimiento ahí importante. Pero hay 2 cosas que a mí no me han quedado como, me gustaría como discutirlas, la verdad, tampoco tengo una posición muy específica, pero sí discutirla, es sobre, más allá de la relación costo-eficiencia, ¿qué es lo que significa mantener el Congreso en Valparaíso desde un punto de vista también simbólico, ¿no? Y el otro día escuchaba al senador Arboe en una entrevista que tú le hiciste en la noche, que me pareció bien interesante porque el senador de alguna manera puso también sobre la mesa este tema de cómo se gestó el Congreso, ¿no es cierto? Cómo se gestó la arquitectura, digamos, y simbólicamente el Congreso, y cómo hubo también poco espacio para poder discutir aquello. En algún momento también... No podía haber espacio para discutir aquello en esa época. Solo se ocupó. Entonces, además de ser arquitectónicamente un edificio que es bastante poco agraciado, bien feito, tampoco es muy cómodo, ¿no es cierto? Cuando uno va a las comisiones se da cuenta que entra como un gran comedor. Como un gran comedor donde los diputados y los parlamentarios dan la espalda a la gente que no debería dar la espalda, sino que debería estar mirando. Y uno lo empieza a comparar, digamos, con los modelos o los parlamentos que hay en otros países y donde efectivamente son modelos más circulares, donde los parlamentarios están mirando a la sociedad civil, dando explicaciones, no conversándose entre ellos como lo que pasa hoy día. Entonces, ahí hay varias cosas que me parece interesante poder tratar de rescatar.
y también tiene que ver con cómo nosotros entendemos también la lógica del ejercicio parlamentario. Y yo creo que junto con poner sobre la mesa el cambio del Parlamento a Santiago, yo estoy porque eso es un tema que pudiera de alguna manera hacer más eficiente el proceso, también eso tiene que venir acompañado de cómo logramos reformas para que el proceso de discusión y aprobación de leyes sea un poco también más fluido. Yo creo que ahí hay un tema, cómo modernizamos el Parlamento, cómo dotamos al Congreso, y yo creo que estas dos discusiones vale la pena hacerlas juntas. Yo creo que separados tampoco ayuda mucho. No solamente cambiar físicamente el Congreso por un tema simbólico que nos recuerda a la dictadura, nos recuerda a Pinochet, nos recuerda al dictador, sino más bien también aprovechando que hay un cambio físico, simbólico, también cómo hacemos para que el Congreso tenga nuevas atribuciones. Yo sé que es bien poco popular hoy día, o impopular decirlo, pero yo creo que el Congreso también requiere atribuciones de fiscalización, lo que estamos hablando hoy día, de revisión, ¿no es cierto?, de una mirada de evaluación de política pública, que es posible hacerlo, porque a la hora de, por ejemplo, aprobar el presupuesto nacional, requiere entonces de herramientas que hoy día no tiene. Entonces, creo que esa discusión debería hacerse un poquito más integralmente. No es solo y únicamente el cambio físico del Congreso, sino también cómo hacemos que la discusión parlamentaria sea una discusión un poco más fluida, un poco más rápida, dotemos tecnológicamente y digitalmente al Congreso de herramientas que hoy día no lo tiene. No puede ser hoy día que estemos llamando y casi llamando en los pasillos a los diputados para que vayan a votar. Tenemos que priorizar, hay pocos mecanismos, digamos, de priorización, de conocimiento, de proyección. Las bancadas también trabajan muy manualmente en la gestión, digamos, de las iniciativas de ley. Yo creo que eso puede ser fuertemente reforzado con una reforma, valga la redundancia, al sistema, digamos, parlamentario en su conjunto. Eso. Cirugía mayor al sí, Parlamento. Sí. Ahora, yo sé que es impopular. Son tantos los años que llevo en esto, y me tocó empezar ahí cubriendo Congreso por los 90, que creo que es una discusión tan estéril que no conduce finalmente a... No te hagas el cabro chico, si no vos no partiste cubriendo... No, pero el Congreso no lo podía... La primera vez que partiste hace mucho tiempo antes en otra revista, córtala. Dije partí en los 90, no, partí antes, pero en los 90 cubrí el Congreso. Me acuerdo que la primera vez que fui al Congreso de Santiago fue para entrevistar a Raúl Bertelsen en los cambios constitucionales, que operaba ahí en el Congreso de Santiago, y Fernando Paul se me mandó a meterme en las garras de la dictadura. Pero el tema es que hay varias cosas ¿qué hacemos con el edificio Valparaíso? Primera pregunta que tenemos que resolver, porque dejar ese elefante blanco ahí en medio de esa ciudad, lo tenemos que utilizar, no podemos dejar de utilizar, y hasta ahora no hay ninguna posibilidad de traer un organismo internacional como se pensó, o trasladar Codelco. Hay varias cosas que... Eso uno. Dos, ¿cómo funciona acá y dónde funciona el nuevo Congreso? De hecho, tenemos parte del Congreso hoy funcionando efectivamente en Santiago, comisiones los días lunes, otras reuniones, etcétera. Los parlamentarios tienen oficina ahí en el Congreso de Santiago, pero para trabajar bien habría que construir además un nuevo edificio inteligente, con lo que eso significa en costo, en plata, el lugar donde lo emplazamos ese nuevo Congreso. Y segundo, yo creo que también tiene que ver con una cuestión del futuro. Van a ser tan importantes los congresos, los edificios, la gente se va a tener que movilizar. Lo que yo creo que es mucho más fácil hacer teleconferencias, por ejemplo, que los ministros estén por teleconferencia cuando no puedan ir al Congreso, obvio, pues. Sí, hoy esto de trasladar gente de un lado a otro tampoco tiene mucho sentido, y a futuro cada vez va a tener menos sentido. Eso es verdad. Uno a veces tiende, es divertido, pero tiende a mirar los avances tecnológicos exclusivamente fuera del ámbito de lo que podríamos denominar la política tradicional. Y la concentra, por ejemplo, en lo que va a ser la educación en el aula. Y ahí nadie duda de que tú eventualmente podrías tener un curso perfecto de personas que solamente asisten por teleconferencia, o que vas a tener un nivel de flexibilidad laboral tal que tú vas a poder trabajar una cantidad de horas, a distancia. Puede ser un empleado de una empresa china
sin jamás haber visitado ese país. Y todo eso parece absolutamente razonable y la gente dice, sí, perfectamente puede ser. Pero si te dicen, oye, los parlamentarios van a tener comisiones donde no van a estar nunca reunidos físicamente, sino que van a estar hechos por tecnología digital a distancia, tú dices, a ver, espérate, que ahí algo no funciona. Ahí tienen que verse, hay una situación. Claro. Y yo creo que ese simbolismo también tiene su cierta dosis de importancia. ¿Sí? Que a ti te hagan las preguntas, a ti te ha pasado como periodista. Yo, por ejemplo, salvo en la barra lo tengo que hacer porque es tarde, pero yo los programas que históricamente he hecho, siempre me he resistido y hasta ahora me han dado el amén y les agradezco a todos mis jefes de no hacer programas grabados. Yo los hago en vivo, porque tiene otra sensación, otro ambiente cuando tú estás haciendo una pregunta o estás conversando con alguien y esa situación ocurre y la están viendo directamente las personas y no hay margen para que tú te equivoques y te digan, chuta, ¿sabéis que podría rectificar esto? Dejémoslo acá. Nada. Claro, pero eso es grabado, pero la teleconferencia es otra cosa. Pero, por ejemplo, la hora de incidente. ¿Tiene sentido que un parlamentario esté 30 minutos hablando con una sala con 5 personas y con las graderías vacías? ¿Tiene sentido hoy en el siglo XXI? Cuando finalmente lo que le interesa a ese parlamentario es la hora de incidente, si plantea la ley de la rayuela, es que lo vean en su localidad donde fue elegido, por lo tanto puede mandar por WhatsApp a todos los electores su video con los párrafos más importantes. Es decir, hay una serie de cuestiones que efectivamente estoy de acuerdo, pero en ese sentido, si pensamos eso, tenemos que pensar qué va a pasar con los parlamentos dentro de 10, 15 años. Y no qué pasa con el parlamento hoy. ¿Cómo van a funcionar esas comisiones? Por ejemplo, a mí algo que siempre me llama la atención es cuando viajan estas grandes delegaciones y se van a Finlandia, 40 parlamentarios, 20 parlamentarios, y yo digo, ¿no es mejor traer al experto de Finlandia acá, con muchos videos, etcétera, y documentos, y que explique todo el cuento, en vez de que vayan a visitar una escuelita que más o menos opera muchas veces igual que la de acá, y que los niños están en el patio corriendo y subidos arriba de los árboles mientras el profesor de historia les cuenta lo que pasó con los vikingos. Con los vikingos. Eso ha bajado, eso para ser justo, este tipo de actuaciones también se han reducido mucho en el tiempo. Sí, claro. Yo creo que hay una cuestión que es la idea original de por qué el Congreso está en Valparaíso, y se relaciona mucho con la frase esta de Dante que decía que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y yo creo que en Chile hemos tenido muy buenas intenciones de descentralizar, pero las medidas que hemos utilizado para descentralizar están muy mal hechas. Por ejemplo, el Congreso en Valparaíso, hay que preguntarse cuál es el aporte real que hace que el Congreso esté en Valparaíso, cuando los parlamentarios, la mayoría viven en Santiago. Todos los que conocen parlamentarios saben que están instalados en Santiago, incluso los de regiones igual están instalados en Santiago, porque en Santiago pasan la mayoría de las cosas. Pasan por Santiago, no es que estén instalados en Santiago, pasan el lunes, vienen los jueves y los viernes a veces, y no todo. Es decir, cuesta encontrar un parlamentario de región el jueves y viernes en Santiago, porque están en sus regiones. Sí. Y el fin de semana están allá y tienen la semana distrital. No seamos injustos con ellos. No. Digo, no todos viven en Santiago. Efectivamente. Tienes razón. Me refiero a que sí o sí tienen que pasar. Tienen que pasar por Santiago. Todos los que quieren ser candidatos a diputados quieren el Congreso de Santiago. Eres mal pensado, Francisco. No, hay una cuestión fundamental. Que es que Paulsen cuando era chiquitito. Este es el profesor. ¿Tú querías ser diputado, Fernando? No, le enseñó a ser desconfiado. Cuando yo era muy niño y lo conocí. Nosotros estamos hablando del tema porque queremos ser diputados y ahorrarnos el viaje al paraíso. No, pero yo solamente quiero dejar el tema de cómo pensamos. Es súper buen el tema. Cómo pensamos un parlamento que primero sea de cara a la ciudadanía, que sea abierto. O sea, yo evidentemente no es suficiente hoy día que tengamos un canal donde tú puedas ver las discusiones, porque además las discusiones son bastante difíciles de seguir para el ciudadano común y corriente. Además, a mí lo que me preocupa es un Congreso que efectivamente, tenga la capacidad de discutir una ley como la antiterrorista. Esta corta, ley larga, etcétera. O las 40 horas de máxima. Con las 40 horas, pero además que no se quede, como ya se está señalando, que esto fue un problema de egos, que no se pusieron de acuerdo, etcétera. Cosas tan pedestres que terminan convirtiéndose en temas nacionales y que son incapaces de ponerse de acuerdo. Bueno, finalmente hoy va a salir la ley
¿Estás hablando de la ley corta? La ley corta, claro, con unas características que sabemos que son más facultades para los fiscales, pero que no aborda el fondo del asunto. Creo que efectivamente requiere tanta cirugía mayor la tramitación de la ley, el excesivo presidencialismo, las urgencias, que la gente tenga, por ejemplo, más que un congreso en Santiago, me gustaría la iniciativa popular de ley, que tengamos los ciudadanos posibilidades de meter una ley al Congreso con urgencia para que se discuta. Con un número determinado de firmas. De firma, como hay en otras partes, sí. Exacto, hay tantas cosas pero hay harto paño que cortar ahí. Efectivamente hay un montón de modificaciones que tienen que ver con la forma en que la política chilena funciona y que básicamente si hay que describirla, si tú quieres describirla, es inevitable partir por el poder casi omnímodo que tiene la presidencia de la República respecto de prácticamente todo. En eso sí que no hay mucha discusión. La presidencia de la República chilena es una continuación bastante fidedigna de lo que en algún momento dado fueron, las monarquías que después derivaron en direcciones supremas y que terminaron en estos presidentes que básicamente tienen prácticamente todas las facultades y con un Congreso que tiene muy pocas y que básicamente consiste en votar sí o no. Por eso es que de tanto en tanto, así como aparecen estas ideas de trasladar el Congreso desde Valparaíso a Santiago, aparece esta otra idea que ha crecido últimamente de modificar el sistema político y hacerlo, por ejemplo, semipresidencial, como en algún momento dado firmaron conjuntamente el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, con el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, y esa cuestión duró 24 horas. Se pusieron de acuerdo, lo anunciaron públicamente y todos dijeron chao, se cayeron. Volvieron a salir, ahora hace como 2 meses atrás, volvió a salir la idea de hacer una reforma para generar mecanismos de quitarle un poco de poder al presidente, generar una situación más colectiva, particularmente cuando tú tenías situaciones con gobiernos que no tenían mayorías y por lo tanto todo se podía bloquear y generar un jefe de gobierno independiente que pudiera ser fusible de tal manera que tú pudieras armar determinadas mayorías más cercano al parlamentarismo y que el presidente no tuviera el poder de todas las urgencias y de generar exclusivamente todas las leyes que significaran gasto público. Bueno, pero ahí sí tú tienes un problema mayúsculo que es tan notorio como el problema de Valparaíso, pero en este caso particular, el presidente omnipotente, es una situación bien jodida. Tú tienes gobernadores regionales que van a ser elegidos el próximo año y simultáneamente va a haber una figura que se llama el delegado presidencial en la misma región. Eso va a ser, pero entiéndeme, una carnicería. Y nadie lo niega mirándolo ahora, mirándolo a futuro, y no se hace nada al respecto. Los gobernadores regionales no tienen facultades, no tienen prácticamente nada de presupuesto. El delegado presidencial va a mandar probablemente igual y va a haber una competencia sobre cuál de aquellos eventualmente compite con el senador de la zona que cubre el mismo territorio. Claro, esa idea del gobernador regional efectivamente venía a responder con la demanda territorial y regional de mayor descentralización a las regiones. Y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. O sea, al final terminamos en una discusión bastante poco conducente a un resultado productivo para la propia región, porque si tú efectivamente estás evidenciando esa tensión que va a ocurrir entre el gobernador regional, también lo que podemos decir es que en el mismo territorio hoy día vamos a tener al gobernador regional elegido democráticamente con solamente a poder manejar los fondos del FNDR, si es que estoy bien, entiendo bien, digamos, claro. Por otro lado, con una representación social importante, porque lo va a elegir el territorio con las expectativas de que venga a resolver, digamos, todos los problemas que nadie ha podido resolver en el tiempo, con además la figura del senador, con la figura del diputado,
con la figura del alcalde y el concejal y los cores. Entonces, la verdad es que es una mezcla bien interesante que las proyecciones dicen que es bien poco probable saber con exactitud qué es lo que va a pasar y qué decisión finalmente se va a terminar tomando. Lo que sí se sabe es que en algunas regiones, la región metropolitana, la representación del gobierno regional va a ser mucho más importante que cualquier otra figura política en el país. Importantísimo ser la segunda persona con más votos en Chile. Sí. Y yo creo que el problema es, de nuevo, que se busca por dar un salto mediático, que es la existencia de gobernadores regionales, no se hace la parte previa, que yo creo que mencionaba Francisco, que es una cuestión institucional anterior. Es decir, para los que nos definimos de cierta medida liberal en aspectos políticos, creemos que el poder se combate con más poder o con otros poderes. Y por eso la alternativa de regionalizar, que por ejemplo la opción de los gobernadores regionales, se podía contemplar o complementar más bien con mayores atribuciones. ¿En qué sentido? En que el control territorial fuera mucho mayor. Es decir, no esta atomización de las regiones, sino que sean unidades territoriales más grandes para que efectivamente tengan un contrapeso a Santiago. Pero hoy día la región de Ñuble, que tiene 200.000 habitantes, objetivamente no le compite en nada a Santiago. El gobernador regional de Ñuble no va a tener ningún poder relativo, no le va a poder responder al presidente de la República más que mediáticamente, y solamente va a ser conocido en los medios locales. Por tanto, no se hizo el cambio institucional. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Pero la representación social y la legitimidad la va a tener el gobierno regional. Entonces, las decisiones, que es bien complicado también. Claro, porque va a ser electo. Pero no va a poder hacer nada. Entonces, pero va a tener una expectativa. Entonces, el gobernador, el delegado presidencial, finalmente va a tener que llegar a un acuerdo por la legitimidad de las decisiones que se van a tomar en el territorio. Es que el problema, y aquí ya entramos en la política ficción, pero es qué va a pasar. Y yo creo que cuando vamos a tener una autoridad que va a tener legitimidad y no va a poder hacer nada, lo que va a provocar es que va a aumentar desacreditación de la política, y el responsable directo no creo que vayan a culpar al sistema institucional que no le dio las atribuciones, va a ser él, porque no va a poder hacer nada. Entonces, básicamente el remedio va a resultar peor que la enfermedad, porque se va a decir, ya, pero entonces que la atribución la tome el delegado presidencial porque es el que lo puede hacer, y vuelven las decisiones al poder central. Entonces, una idea que es buena finalmente termina perjudicando la descentralización o la idea de descentralización, porque cuando algo se hace mal. Sí, yo tengo la impresión que aquí hay dos cosas que van a ocurrir que son inevitables y que son independientes de lo que cada cual haga. Una cosa que dijo Lavero y que me parece de perogrullo. Tú vas a tener por lo menos dos figuras que van a mirar la cantidad de votos que tiene cada cual para ser elegido. El gobernador regional y el senador. Los dos usan el mismo territorio. El senador que saque menos votos que el gobernador regional sabe inmediatamente que tiene un contrincante en la próxima elección. Y por lo tanto vas a ver una tensión ahí fuertísima entre eso. O los que pierden, además, porque quedan con un umbral de voto importante. Exactamente, y mucho más que los diputados probablemente van a quedar. Bueno, después tienes la situación de las facultades, que es una cosa muy... Yo encuentro, hasta cruel, porque tú le estás diciendo a la ciudadanía que haga fe, que genere expectativas sobre la base de lo que el gobernador regional va a poder hacer, y el gobernador regional hasta ahora no tiene facultades para actuar en términos serios dentro de ese territorio. Y por lo tanto vas a dotar a una persona de una legitimidad democrática potentísima, pero que no va a estar dotado de las facultades hasta ahora y de presupuesto para poder ejercer su cargo en ese territorio. Por lo tanto, o lo vas a tener que se va a convertir rápidamente en un detractor de cualquier gobierno, o va a tener que ser alguien que esté pegado a la cola de un gobierno si le va bien, y va a ser su máximo aguijón si es que le va mal. Porque tiene que justificarse de que no hizo nada sin tener facultades. Entonces, es una cosa muy compleja. Y yo creo que están a tiempo, y una vez más vuelvo al mismo problema. ¿Es esto un acto de negligencia? ¿Es esto un error que se le pasó? ¿O esto es un diseño? Yo tengo la impresión que hasta ahora nadie ha querido darle demasiadas facultades a los gobernadores regionales, porque si es que el gobernador regional además va a estar en ese territorio con mucha cantidad de votos y tiene poder, amenaza no solamente al senador, amenaza a los candidatos presidenciales. Quítale la posibilidad al gobernador regional de ser electo diputado o senador hasta 4 años después de haber dejado su periodo.
Y con eso soluciona el tema y le puedes dar facultades. Exacto, pero tienes que darle facultades. Exacto. Claro, las facultades, pero dile no puede ser exactamente. hasta 4 años Eso es una buena fórmula que se hace en otros países, que tú tienes a gobernadores regionales que tú les limitas la posibilidad de ser candidatos presidenciales, o sea, o senadores, por un determinado tiempo, de tal manera de que no estén pensando solamente en trabajar para desbancar a un senador. Ahora, eso en esa región. Claro, porque podrían ser candidatos por otras regiones. O ser candidatos presidenciales. O ser candidatos presidenciales, eso lo puede limitar. Efectivamente vamos a tener tantos gobernadores y tipos de gobernadores como somos los seres humanos. Vamos a tener el que venga toda la semana a Santiago a reclamar con un grupo, vamos a tener el que paraliza la región, vamos a tener el que consigue muchas cosas porque es más cercano al oficialismo. Se viene caminando en la región, dices tú. Exacto. O vamos a tener las grandes reuniones de gobernadores protestando, y eso también genera, pero eso es tal vez es más democracia. Pero a ver, hagamos un mínimo ejercicio de política ficción a futuro. Te lo doy, pero absolutamente garantizado. Los gobernadores regionales, no importa de qué sector sean, tal cual como están hoy día, van a abogar por cosas súper prácticas. Van a abogar, por ejemplo, porque, por ejemplo, las empresas que extraen su renta de esa región tributen ahí. Obvio. Y no tributen en Santiago. Y eso va a pasar. Y eso va a pasar sí o sí. Y tú sabes que cualquier gobernador regional lo va a hacer. Que vas a pedir que un porcentaje de la riqueza que se extrae de ese lugar quede en esa región para toda el trabajo. Eso va a pasar así. Totalmente. Imagínate tú la mejor justificación de las crisis de contaminación y las crisis climáticas que estamos viviendo hoy día. Antofagasta, por ejemplo, que es una ciudad absolutamente contaminada. Sería bastante esperable, digamos, que el gobernador regional dijera, bueno, o sea, que se está produciendo acá, nosotros estamos pagando los costos de contaminación finalmente de la billetera, digamos, de Chile, y la plata se va y nosotros nos vemos uno. Eso, efectivamente, yo creo que la presencia de un gobernador regional electo por una cantidad de ciudadanos importante y considerable, con ciertas características muy regionalistas, va a exacerbar el regionalismo, por lo tanto va a apurar la descentralización. Efectivamente, una situación como esta va a traer más banderas regionales, más partidos regionales. Más partidos regionales, más preocupación regional y por lo tanto mayor demanda regional y más fuerza. Ahora imagínate si eso puede ser bueno. Imagínate si eso que tú estás diciendo ocurriera cuando tú, además de elegir a un gobernador regional, eliges a un gobernador regional con poder. Ah, claro. O sea, si es que el gobernador regional efectivamente tiene la capacidad de poder, entre comillas, tener espacios donde eventualmente puede hacer un gobierno regional, por cierto, siempre asociado con el presidente o con no llegar al nivel de emitir moneda. No vamos a cambiarnos a un Estado federado. Claro. Okay. Claro. Pero sí tiene facultades, tiene presupuesto, tiene facultades determinadas. En ese caso, por supuesto que va a ser lógico que el fenómeno de la regionalización va a empezar a encarnarse, va a ser una cosa real. Y no por eso es tan importante, tal vez incluso, que parta este sistema lo antes posible, porque efectivamente, así como está el país con este nivel de centralización concentrado en la moneda. El otro día entrevisté al alcalde de Arica, me decía que cuando un vecino tiene que cambiar, tiene que pedir un certificado para poner un kiosco, un negocio, tenía que mandar un correo electrónico, una autorización a Santiago, o sea, a 2.200 kilómetros. Pero si es tiene que venir todos los meses a Santiago a reclamar por algo y hacer trámites el ciudadano que vive lejos. Pero si es que sería más fácil de resolver administrativamente con un procesos de mejora. Sí, eso no requiere una reforma descentralizadora. Pero yo insisto en el punto central, si es que al gobernador regional que tú vas a elegir el próximo año no lo dotas de facultades específicas, ni lo dotas de un presupuesto, lo que vas a hacer, vas a tener 15 o 16, si es que hay una nueva región, 15 opositores. Claro. Al gobierno de turno, siempre en el sentido de que cada vez que los apunten a ellos con el dedo van a decir yo no tengo facultades, no tengo nada y me tienen aquí en una oficina. Pero se requieren esos opositores. El otro día Guido Girardi viajó a Temuco a un seminario y dijo: Temuco es una ciudad sedada, vive la mayor sobresaturación de contaminación del país por madera. Sin embargo,
temuquenses no se levantan, ni gritan, ni pelean como otras ciudades. Entonces ahí es donde se requiere, claro, efectivamente, parece que los senadores y los diputados no están dando el ancho, ¿cierto? Un gobernador que sea un opositor y que diga, oye, ¿hasta cuándo Temuco va a vivir así? ¿Cuáles son las medidas urgentes que tiene que tomar esa región para que no vivan contaminándose todos los días? Ya, nos tenemos que ir. Qué pena. Sí. Bueno, este tema va a continuar, así que nos vemos la próxima semana. Gracias, José Francisco, Vero, gracias. y Gracias también a a ti, ustedes. Pancho. Volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.